En este vídeo vamos a ver el arte romano. En primer lugar vamos a ver los teatros. Provenían fundamentalmente de Grecia, allí era un espectáculo muy valorado por la población, tanto ricos como pobres, y fundamentalmente lo que hacían era la representación de las obras de teatro. La característica fundamental de los teatros romanos en comparación con los griegos es que los romanos no aprovechaban ningún desnivel. Si tenían que construir desde cero en un llano, lo hacían. Aquí en esta fotografía estáis viendo el teatro, que es este que hay aquí, de la ciudad de Mérida. En la escena, como estáis viendo, era una especie como de reconstrucción arquitectónica de algo para poder poner ahí escenarios de lo que sea, y por detrás todo este edificio, que solamente quedan ruinas hoy en día, era la parte posterior, en donde se vestían, en donde almacenes, en donde había esclavos que ayudaban a vestirse, a desvestirse, etc. Y luego la gente, por supuesto, estaba en esta otra zona, en las gradas. Otro de los edificios más característicos de la arquitectura del Imperio Romano era el anfiteatro. En griego anfi era dos, es decir, es como dos teatros unidos, juntos. Era un edificio circular, elíptico, en el que había fundamentalmente batallas de gladiadores. Era los espectáculos más queridos por los romanos, ya que eran muy sangrientos y a ellos era lo que más les gustaba. Aunque fundamentalmente lo que se hacía aquí eran batallas de gladiadores. También había otras diferentes, como por ejemplo luchas entre humanos y animales, luchas entre animales salvajes, y también en donde morirían muchos cristianos por no. Aparte de los gladiadores, también había luchas entre animales salvajes, luchas entre hombres y animales, fundamentalmente eran mártires que no renunciaban al cristianismo y entonces los echaban ahí a que le comiesen los leones o algún animal fiero. Y por último también hacían algo muy curioso, que eran pocas veces porque era muy complicado, y eran batallas navales, nada más y nada menos. Es decir, la parte de abajo, llamada arena, la llenaban de agua, metían barcos y ahí reproducían antiguas batallas, por ejemplo, en contra de los cartagineses en las guerras púnicas, pero navales. El segundo edificio característico del Imperio Romano era el circo. Era un edificio... Otro de los edificios más característicos del Imperio Romano era el circo. Era, como veis, un edificio, edificio era poco, fundamentalmente lo que tenía era gradas a los lados. Aquí veis en esta maqueta una reconstrucción del que había en Roma. Este era el palacio del emperador y él tenía un palco reservado para él, podía pasar directamente además desde el palacio al palco del circo, lo que indica que también les gustaba mucho a los romanos. En medio, que es esta pequeña construcción que veis aquí, y en este de la parte superior es lo que queda del circo de Mérida en Extremadura, pues es esta otra, se han ido las estatuas, pero en cada uno de esos agujeritos había una, como podéis observar aquí, era lo que marcaba las vueltas que tenían que dar las cuadrigas y las vigas. Las cuadrigas eran carretas o pequeños carros tirados por 4 cuadrigas de 4 caballos. Y también había de vigas, que era tirado por 2 caballos. Eran carreras muchas veces a muerte, en el cual en las vueltas fundamentalmente se chocaban entre ellos, caían, morían, se herían. Era también bastante sangriento y por eso a los romanos pues les encantaba. Después de la arquitectura tenemos la escultura. En escultura, la diferencia fundamental con los griegos era que estos tenían una escultura muy idealizada, es decir, la gente siempre aparecía joven, atlética. En cambio, los romanos retrataban como tal. Aquí veis algunos de los retratos más característicos, hay muchísimos, porque se retrataban emperadores, nobles, y lo que aquí aparece, como veis, pues son las arrugas de alguien con cierta edad. Se puede, por ejemplo, conocer en qué momento se hizo esta escultura por el peinado de algunas mujeres, diferentes narices, diferentes barbas. ¿Por qué? Porque eran retratos como tal. No estaban para nada idealizados. Es la gran diferencia con el retrato griego. Y por último, como arte, estaba algo que no lo inventaron los romanos. Esto se hacía ya desde Mesopotamia. Pero sí que ellos lo llevaron a un nivel altísimo. Y eran los mosaicos.
Los mosaicos estaban compuestos por pequeñas piedrecitas de colores llamadas teselas, que puestas unas al lado de las otras, pues conseguían hacer la figura que tú quisieras. Las más baratas, por decirlo así, eran las geométricas, y luego ya había otras como esta, o fundamentalmente esta, en el cual eran muy laboriosas, eran muy caras para la época y solamente aparecen en casas de gente rica e importante.